Audiolibro novela Mi feliz matrimonio volumen 4. El anime con el mismo nombre estrenado este año 2023. Disponible en Netflix. Lo recomiendo a 100% al igual que el manga. Recordad que yo solo hago los audiolibros y que hay que apoyar los respectivos autores. Capítulo 5. Sin miedo. Arata saltó de un lugar a otro por toda la capital. Después de prometer capturar a Naoshi Usui, se tomó un descanso de su trabajo público como negociador y se concentró en seguir el rastro de su objetivo. La capital imperial se había vuelto notablemente más fría, el invierno estaba en pleno apogeo. Su aliento salió como una nube blanca, y las yemas de sus dedos se volvieron menos flexibles y entumecidas por el frío incluso dentro de sus guantes. Arata había recorrido por su cuenta lugares que podrían estar conectados con su cantera, ya fuera tierra conectada con la familia Usui o el área que rodeaba las bases de la comunión de dotados previamente expuestas por los militares, y reunió todas las pistas que pudo encontrar. Desafortunadamente, sin embargo, todavía tenía que obtener información que pudiera señalar la ubicación actual de Usui. Dicho esto, una cosa ha quedado bastante clara. Se mezcló con la multitud, acelerando el paso hacia su destino. Usui podía embellecer sus ambiciones todo lo que quisiera, pero al final del día, no quería nada más que derrocar al gobierno. En cuyo caso, había alguien que el hombre definitivamente pondría en su punto de mira. El propio emperador. Si Usui deseaba controlar el imperio como mejor le pareciera, tendría que manejar hábilmente al emperador, ya sea que eso significara matarlo o mantenerlo con vida, y tomar su autoridad como propia. Actualmente, el que realmente controlaba la nación era el príncipe imperial Takahito, pero incluso Usui tendría problemas para comunicarse con él. El ministerio de la Casa Imperial había reunido su poder colectivo para formar una barrera alrededor del joven gobernante. No solo repelía los dones y las artes ocultas de naturaleza similar, sino que también repelía por completo un tipo específico de materia. Solo aquellos dentro de la barrera podrían alterar estas especificaciones, y una vez que establecieran a Usui como alguien a quien mantener fuera, le sería imposible pasar. Arata todavía no creía que esta protección fuera absoluta, pero no era nada despreciable. En cuyo caso, primero había que hacer algo con el emperador. Por lo menos, Arata pensó eso. Aunque aún existe la posibilidad de que intente poner sus manos sobre Miyo antes de ir tras el emperador. En algunos sentidos, la seguridad de Miyo era incluso más estricta que la de Takahito. La estación de la Unidad Especial Antigrotesquerie no solo era una guarida de guerreros portadores de regalos, sino que actualmente tenía una barrera a su alrededor similar al que rodea a Takahito. No importa cuán poderoso haya sido el don de Usui, sería casi imposible para él poner sus manos sobre ella. En otras palabras, si algo iba a salir mal, comenzaría con el emperador. El emperador residía en una pequeña residencia en las afueras del Palacio Imperial. Si bien estaba en los mismos terrenos que la propia residencia de Takahito, el emperador ya se había debilitado, perdiendo su capacidad de moverse y su don de la revelación divina. En consecuencia, estaba menos protegido que Takahito. Para erigir una barrera como la que rodea la residencia de Takahito o la estación de la Unidad Especial Antigrotesquerie, se requería al menos 10 o más practicantes, junto con la misma cantidad de personas para mantenerla. Cuanto más ancha se volvía la barrera, mayor era el número de practicantes necesarios para mantenerla, por lo que no era realista colocar una alrededor de ambos hombres. Con la puerta del Palacio Imperial ahora a la vista desde su posición, Arata miró casualmente alrededor del área. ¿Son esos? Como era de esperar, sintió varias anomalías mezcladas con los transeúntes regulares. Los usuarios artificiales de regalos. Arata se dijo a sí mismo con el ceño fruncido. Las presencias inusuales serían bastante difíciles de notar sin un gift. De hecho, los guardianes del Palacio Imperial no estaban reaccionando a eso en absoluto. Aún así, no puedo evitar decir que la respuesta del Ministerio de la Casa Imperial aquí es demasiado ingenua, para tener este nivel de defensa mientras supuestamente está en guardia contra la comunión de dotados. Como mínimo, varios usuarios de don o practicantes debían estar estacionados en guardia. Es posible que el Ministerio de la Casa Imperial no haya entendido realmente cuán peligroso era Naoshi Usui, pero para hablar sin rodeos, sus defensas estaban llenas de agujeros. Eso fue lo más lejos que llegaron los pensamientos de Arata antes de que fueran interrumpidos. ¿Qué? Un automóvil singular se detuvo cerca de la puerta, y un hombre frágil con un kimono, apoyado por algunos sirvientes,
salió lentamente de los terrenos del Palacio Imperial. Arata estaba muy familiarizado con el hombre. De hecho, Arata una vez había hecho un trato con él para promover sus ambiciones personales. Su Majestad el Emperador. Frente a esta escena sospechosa y ridícula del emperador flanqueado por unas pocas personas mientras salía del palacio, los guardias de la puerta parecían casi completamente ajenos a todo. Está él aquí. Naoshi Usui está cerca. Usui debe haber estado manipulando los sentidos de la vista de los guardias y peatones. En cuyo caso, el hombre debe haber estado en algún lugar donde pudiera ver directamente cómo se desarrollaba esta escena. ¿Dónde? Aunque miró a su alrededor, Arata no vio a Usui. Si el don de Usui hacía imposible que otros detectaran su presencia, entonces no había nada que pudiera haber hecho para empezar. Hay, al menos, algunos métodos para oponerse a los dones de la familia Usuba. Los había encontrado con éxito estudiando detenidamente todos y cada uno de los materiales en la casa de Usuba e investigando desesperadamente el tema. Dado que la información se obtuvo de registros antiguos en la casa principal de Usuba, era poco probable que Usui supiera sobre ellos. Sin embargo, si Arata no usaba estos métodos con cuidado, existía la posibilidad de que Usui pudiera darse cuenta de lo que estaba haciendo Arata y encontrar formas de contrarrestarlos. Mientras tanto, el emperador y los hombres que lo acompañaban subieron al automóvil estacionado. Tch. Arata hizo un raro chasquido de su lengua, luego creó algunos familiares. En cualquier caso, habiendo llegado a pie, Arata no tenía medios para perseguir al coche. Por ahora, su única opción era hacer que un familiar siguiera al coche mientras él mismo lo seguía, tardíamente, por detrás. Había creado dos familiares. Uno utilizó elaboradas artes de camuflaje y fue enviado a seguir al automóvil. El otro estaba marcado con el sello Usuba para dejar claro que venía de Arata y fue enviado volando a la estación de la Unidad Especial Antigrotesquerie con una carta de advertencia urgente. Con esto, Kiyoka debería ser impulsada a la acción de alguna manera. Al ver despegar el automóvil sin que nadie lo detuviera para interrogarlo, Arata echó a correr. Habían pasado unos días desde que Miyo y Kaoruko decidieron reconstruir su relación desde el principio. La temporada había cambiado firmemente al invierno, pero la situación de Miyo permaneció totalmente sin cambios. Viajaba a la estación de la Unidad Especial Antigrotesquerie con Kiyoka casi todos los días, haciendo tareas mientras estaba allí. Mientras barría y limpiaba los pasillos, Miyo miró a Kaoruko haciendo el mismo trabajo un poco más lejos de ella. Kaoruko era todo sonrisas en ese entonces, así que ¿por qué? Ella había confesado estar celosa de Miyo y hacer cosas para lastimarla. Miyo la había perdonado y había pensando con eso, los problemas de Kaoruko habían sido resueltos. Sin embargo, incluso cuando actuó con valentía y dureza, hubo momentos ocasionales en los que Miyo captó un destello de melancolía en su expresión. Miyo tampoco podía afirmar que ella misma se sintiera verdaderamente animosa. No tenía forma de saber cuándo podría aparecer Usui frente a ella, y sintió las frías miradas de los soldados dirigiéndose hacia ella. Tenía una montaña de problemas en mente. Sin embargo, Kaoruko parecía estar ansiosa y arrinconada. En este día aparentemente tranquilo, uno como cualquier otro, ocurrió un incidente justo antes del mediodía. Terminada la limpieza y ayudando en la cocina con el trabajo de preparación del almuerzo, Miyo estaba en la cocina con Kaoruko. Llenó la tetera con agua y, en poco tiempo, el silbido llenó la habitación. ¿Crees que deberíamos saltarnos los pasteles de té? Pronto será la hora del almuerzo y todo. Kaoruko. Le hizo la pregunta a Kaoruko, con una caja de dulces en la mano, pero no obtuvo respuesta. Cuando Miyo se volvió para mirar a su amiga a su lado, encontró a la mujer mirando al vacío, como si su mente estuviera en otra parte. Kaoruko. Oh, lo siento. Cuando Miyo se dirigió a ella nuevamente, Kaoruko finalmente se dio cuenta de que Miyo la estaba llamando por su nombre. Kaoruko siempre abordó el trabajo con seriedad, y Miyo sabía lo suficientemente bien que nunca bajó la guardia cuando se desempeñó como su guardaespaldas. Sin embargo, en ese momento, su mente claramente había estado en otra parte. La preocupación se hinchó en el pecho de Miyo mientras se preguntaba qué le estaba molestando. Kaoruko, ¿te sientes mal? No, en absoluto. Estoy bien. Pero. Si no se sentía enferma, entonces tenía algo en mente. Miyo quería preguntar, pero era algo difícil para ella.
Kaoruko amaba a Kiyoka. Lo había hecho desde mucho antes de que Kiyoka y Miyo se conocieran. Sin embargo, la mujer que Kiyoka había elegido no era ella sino Miyo. Por eso, Miyo vaciló en involucrarse en los problemas de Kaoruko, a pesar de lo cerca que estaban. Aunque consideraba que los problemas de Kaoruko eran algo completamente ajeno, todavía no estaba dispuesta a buscar la respuesta. Perdón por preocuparte. Es tan pacífico aquí, probablemente solo dejo que mi mente divague un poco. Ja ja ja. Se rió como siempre lo hacía, pero sonó un poco incómodo y forzado. Sin embargo, si la misma Kaoruko estaba hablando así, entonces debe tener algo en mente que ni siquiera un amigo cercano podría sacarle. Tal vez soy el único que siente que nos hemos hecho amigos. Si es así, eso también sería bastante triste en sí mismo. Finalmente, colocó 3 tazas de té llenas de té verde en una bandeja y las 2 se dirigieron a la oficina de su prometido. Kiyoka, soy Miyo. Cuando llamó a la puerta y se anunció, inmediatamente escuchó una respuesta de adelante. Kiyoka estaba procesando una gran pila de documentos como de costumbre. Actualmente, la comunión de dotados no había hecho ningún movimiento importante, pero la unidad especial antigrotesquería aún tenía sus deberes regulares que atender, manejar cualquier incidente que involucrara criaturas sobrenaturales. Suficiente entonces, en ese mismo momento, había soldados en excursiones para exterminar grotesqueries. Debe estar terriblemente ocupado. Miyo colocó suavemente la taza de té encima de su escritorio. ¿Por qué no te tomas un pequeño descanso, Kiyoka? Es casi la hora del almuerzo. Claro, respondió Kiyoka a medias, sus manos no muestran signos de detenerse. Si Miyo insistía más, sabía que se interpondría en su trabajo. Intercambió miradas con Kaoruko, y ambas mujeres se apartaron de su escritorio y se sentaron en el sofá de la oficina. Agradable y cálido. El té verde caliente impregnó el cuerpo helado de Miyo. Sentada a su lado, Kaoruko también tomó lentamente sorbos de su taza de té. La gravedad que Miyo vio en su expresión anterior desapareció por completo. Fue entonces cuando llegó. Kiyoka se levantó de repente y abrió la ventana. Kiyoka. Cuando miró hacia arriba para ver que estaba mal, vio algo blanco revoloteando abruptamente a través de la ventana. Incluso Miyo había visto esto antes. Era un papel familiar que los usuarios de Gift usaban a menudo para comunicarse entre sí. El familiar voló una vez alrededor de la habitación, montado en el viento, antes de aterrizar en la mano abierta de Kiyoka. Kiyoka inmediatamente recorrió con la mirada lo que Miyo supuso que era un mensaje escrito en el familiar. Esto no puede ser. Casi exactamente cuando miró al familiar en estado de shock, hubo un golpe furioso en su puerta. Comandante. Es Mukadeyama. Adelante. Al entrar en la habitación, Mukadeyama parecía estar en un terrible pánico, con el rostro pálido. Miyo escuchó un grito ahogado cerca y se volvió hacia Kaoruko. Kaoruko. No es nada. A pesar de su insistencia en que estaba bien, tanto la voz como las manos de Kaoruko temblaban en un grado impactante. Era obvio para Miyo que estaba aterrorizada. Kaoruko sabe algo que yo no. Tal vez en realidad estaba ocurriendo algún incidente importante que no preocupaba a Miyo en absoluto, y ella sola no se había dado cuenta de la gravedad de la situación. Si bien no estaba completamente fuera de discusión, algo definitivamente todavía se sentía extraño. Sin embargo, su línea de pensamiento fue interrumpida. Kiyoka golpeó ferozmente su mano sobre su escritorio, el fuerte sonido reverberó a través de la oficina. ¿Cómo se atreven a poner una mano sobre su majestad? La ira se mostró a través de su gruñido bajo. Algo le pasó a su majestad. Actualmente, el emperador estaba básicamente confinado bajo las órdenes del príncipe imperial Takahito. Sin embargo, el hombre estaba estrechamente relacionado con el destino de Miyo. Naoshi Usui finalmente había comenzado a hacer su movimiento. Mirando los rostros serios de Kiyoka y Mukadeyama, la ansiedad de Miyo hizo que su corazón comenzara a latir con fuerza en su pecho. Actualmente estamos investigando el paradero de su majestad. Tan pronto como encontremos. No, Usuba estaba en el Palacio Imperial cuando sucedió y está persiguiéndolo. Deberíamos saber a dónde se dirigen a su debido tiempo. Por Usuba, Miyo asumió que se refería a Arata. Ella no lo había visto personalmente en mucho tiempo, pero supuestamente él había estado persiguiendo la comunión de dotados por su cuenta.
Eso significaría que Usui y la comunión de dotados habían hecho su movimiento después de todo. Miyo contuvo la respiración y escuchó su conversación. ¿Podemos confiar en él? El rostro de Mukadeyama se agrió en el momento en que se invocó el apellido de Arata. ¿Crees que es sospechoso? No sé mucho sobre Usuba como individuo. Como tal, creo que es natural para mí imaginar la posibilidad de que Usui y Usuba estén conspirando juntos. Miyo tuvo la sensación de que Mukadeyama la había mirado por una fracción de segundo. Ella pensó que había hecho todo lo posible para demostrarle su valía, pero parecía que aún no había sido suficiente para ganarse su confianza. Ese era el significado detrás de su mirada. Kiyoka no le dijo nada a Mukadeyama. En cambio, cayó profundamente en sus pensamientos, con una mirada grave en su rostro. Algo le sucedió al emperador, y Arata lo sigue. En ese caso, ¿qué pasa con Kiyoka? ¿Qué pasa con la unidad especial antigrotesquerie? Antes de darse cuenta, se había interpuesto entre la conversación de Mukadeyama y Kiyoka. Estaré aquí, Kiyoka. Así que su majestad necesita, Miyo. Su prometido sobreprotector frunció el ceño y sacudió la cabeza. Pero creo que su majestad necesita su ayuda. La idea de ser separada de Kiyoka mientras ella misma estaba siendo atacada la ponía extremadamente inquieta. Sin embargo, como usuarios de regalos, en deuda con las palabras del emperador, no podían quedarse de brazos cruzados y no hacer nada cuando su señor estaba en peligro. Esta era la respuesta a la que había llegado Miyo, pero Mukadeyama frunció el ceño con desaprobación. Por favor, conoce tu lugar. Este no es un problema en el que un extraño como tú debería estar sopesando. Miyo se puso rígida reflexivamente ante su dura respuesta. Mis disculpas. Mukadeyama tenía razón. Fue imprudente de su parte expresar sus opiniones sobre su trabajo militar. Cuando lo pensó más, tanto Kiyoka como Mukadeyama sabían muy bien que tenían que acudir en ayuda del emperador. Dado que se enfrentaban a la comunión de dotados, la unidad especial antigrotesquerie, capaz de oponerse a ellos con sus propios poderes sobrenaturales, eran los únicos que podían detenerlos. Realmente había sido un arrebato totalmente innecesario. Kiyoka comenzó a hablar lentamente. Mukadeyama. Sí, señor. Quédate aquí. Dejo las defensas de la estación en tus manos. ¿Qué? Mukadeyama abrió mucho los ojos ante la orden de su superior. ¿Por qué, señor? Entiendo que defender la estación es importante, pero he estado rastreando a los superdotados. Comunión también. El movimiento lógico sería que mi unidad te acompañe. Frente a los gritos de su subordinado, Kiyoka permaneció extremadamente tranquilo. Te lo estoy confiando porque es muy importante. ¿Alguna objeción? No, señor. Mientras Kiyoka hablaba, le dio unas palmaditas en el hombro a Mukadeyama, con la cara torcida por la frustración, y le susurró algo al oído. Miyo notó que la mirada sorprendida de Mukadeyama se desplazó hacia Kaoruko, que estaba esperando entre bastidores detrás de ella. Kaoruko. Permaneciendo en silencio todo este tiempo, Miyo se giró para mirar y estaba igualmente perpleja. Kaoruko ni siquiera se había dado cuenta de las miradas que Miyo y Mukadeyama le dirigían. Su rostro se había vuelto mortalmente pálido mientras miraba al suelo, sutilmente temblando. Miyo pensó que había estado actuando un poco extraño, pero esto era demasiado anormal. Kaoruko, te ves horrible. Quizás debería tomarse un tiempo para descansar en la sala de primeros auxilios. Cuando Miyo habló, incapaz de quedarse callada, Kaoruko lentamente levantó la cabeza. Estoy bien. Su tono era débil y sus labios temblaban. Miyo seguía preocupada, pero sus manos estaban atadas y la propia Kaoruko insistía en que estaba bien. Quizás el líder de escuadrón Mukadeyama también tuvo la tarea de quedarse atrás para cuidar a Kaoruko. Mientras Miyo envolvía su brazo alrededor de la otra mujer para sostenerla, miró a las otras dos. Mukadeyama soltó un suspiro de resignación y Kiyoka asintió levemente con la cabeza. Comprueba 2 veces dónde están desplegados los guardias, Mukadeyama. Organizaré el escuadrón para perseguir a su majestad. Comprendido. Mukadeyama salió rápidamente de la oficina. Kiyoka tomó el sable de su posición vertical inclinada y lo amarró a su cintura, envolviéndose en su abrigo de invierno y caminando frente a Miyo. Ryuichi, debe seguir las órdenes de Mukadeyama y trabajar para proteger la estación. Sí, señor.
Kaoruko, con el rostro aún pálido, salió de la oficina con pasos temblorosos e inestables. Parecía tan indefensa que puso el corazón de Miyo al límite. Miyo. Sí. Después de ver partir a Kaoruko, Miyo se volvió hacia su prometido. ¿Lo escuchaste todo? Saldré de la estación desde aquí. La barrera sigue levantada, pero no puedo garantizar que se mantenga para siempre. Por favor, ten cuidado. Perdóname por no poder quedarme a tu lado. No te arrepientas. Entiendo. Ella estaba asustada. Imaginarse de nuevo cara a cara con Naoshi Usui la aterrorizaba. Sin embargo, ella había tomado una decisión. Tuvo que aceptar que algunas cosas simplemente no eran posibles. Es por eso que Miyo haría absolutamente todo lo que pudiera, a pesar de que carecía de fuerza de lucha, para asegurarse de que Kiyoka pudiera regresar a casa con tranquilidad. Miyo reprimió su miedo y sonrió. Estaré aquí, esperando con seguridad tu regreso. Así que ve, Kiyoka, pero ten cuidado. Sacó los brazos, la atrajo hacia sí y los envolvió alrededor de ella. Sus brazos eran poderosos pero muy suaves. No quiero dejarte. Kiyoka. Ella no se sintió tímida en lo más mínimo. Miyo simplemente cedió a sus sentimientos y envolvió sus propios brazos alrededor de la espalda de Kiyoka. Si te pasara algo, yo. Kiyoka puede haber sido temido como un soldado despiadado, pero incluso él tenía cosas que le temían. El terror era el mismo para todos. Por unos momentos, como para confirmar la existencia del otro, como en oración, se abrazaron en silencio. Kiyoka, acompañada por 2 escuadrones, partió de la estación de la Unidad Especial Antigrotesquerie. Miyo, junto con Kaoruko y Mukadeyama, así como los hombres de su escuadrón, se atrincheraron en el doujou y permanecieron en espera. Afuera, otro escuadrón custodiaba la puerta de la estación. Kaoruko parecía haberse calmado significativamente en comparación con antes, pero el color aún se había drenado de su rostro y permaneció en silencio. Te pediré que te asegures de no actuar fuera de lugar, advirtió Mukadeyama con dureza a Miyo. Si bien individualmente sentía que no se podía confiar en Miyo y los Usubas, ella podía decir que más allá de eso, su advertencia procedía de su fuerte sentido de responsabilidad hacia el deber que se le había encomendado. Miyo asintió sin ninguna objeción. Tenía un amuleto protector que Kiyoka le había dado. Aparentemente era una versión mejorada y más fuerte de la que le había dado anteriormente. Sin embargo, no había dado detalles sobre cómo y dónde se fortaleció, o qué tipo de efecto tuvo. Miyo se sentó sobre sus piernas en el centro del doujou mientras los miembros del escuadrón la rodeaban en un anillo defensivo. Solo había una entrada al edificio. Todos tenían los ojos puestos en él para asegurarse de que no pasarían por alto ni el más mínimo cambio. Miyo agarró el amuleto en sus manos, rezando a los dioses de arriba. Él estará bien. Estará bien. Kiyoka estaba segura de estar de vuelta a su lado pronto. Mientras ella esperara aquí hasta que él lo hiciera, podrían volver a sus antiguas vidas diarias. El doujou estaba en silencio. Todos los presentes estaban conteniendo la respiración, e incluso Miyo podía sentir su concentración, forzando sus oídos para detectar cualquier anomalía potencial. Entonces, sus oraciones en vano, el silencio se hizo añicos. La barrera se ha roto. Al grito de Mukadeyama, todos se pusieron de pie y se pusieron en guardia. Miyo se levantó un poco más despacio que el resto, con las extremidades rígidas por los nervios. La barrera. ¿Cómo? Kiyoka no había afirmado que la barrera fuera absolutamente impenetrable. Pero este era el peor escenario posible. La posibilidad de que una barrera tan rígida se rompiera era casi nula. Bueno, no esperaba que todos ustedes estuvieran aquí y que me dieran una bienvenida tan ardiente. En el instante en que escuchó la voz, el corazón de Miyo latió con fuerza en su pecho. Kiyoka dirigió a los miembros de su escuadrón y se apresuró al lugar que Arata le había dado. El emperador no estaba en su residencia. Cuando Kiyoka recibió una nota de Arata que decía, fui testigo de cómo sacaban al emperador del Palacio Imperial, y cuando escuchó de Mukadeyama que Takahito los había contactado, dudó de sus propios ojos y oídos. Pensó que debía haber algún tipo de error. Pero la combinación de una dirección directa del propio Takahito y el mensaje de Arata confirmó sin lugar a dudas que algo le había sucedido al emperador. Una vez que el emperador estuviera involucrado, Kiyoka también tendría que involucrarse,
ya que él era un comandante de unidad. Usuba, ¿cuál es la situación actual? Cuando llegó al lugar designado con sus hombres a cuestas, Arata ya estaba allí esperando. Su Majestad está por este camino. Arata señaló hacia la calle principal que se extendía en dirección al mar. Cuando Kiyoka consideró que el destino del emperador, o mejor dicho, el destino de quienes lo capturaron, involucraba el mar, no pudo evitar que sus pensamientos fueran en la peor dirección posible. Si escaparan en un bote, sería difícil perseguirlos. No parecen tener la intención de asesinar a su Majestad por lo que parece. Tengo la impresión de que lo están tratando con el mayor respeto posible. Tampoco parecen dirigirse hacia el puerto. Esto es solo una suposición, pero creo que se dirigen hacia la casa de vacaciones de la familia imperial, supuso Arata, después de compartir la vista del familiar que lo seguía. Incluso Kiyoka no tuvo objeciones a su evaluación. Tal como estaban las cosas ahora, ni Usui ni la comunión de los dotados tenían nada que ganar al asesinar al emperador. El único motivo que se le ocurrió fue que Usui le guardaba rencor al hombre, ya que él había creado la circunstancia que llevó a Usui a separarse de Sumi Usuba. Están usando la casa de vacaciones como su escondite. La casa de vacaciones de la familia imperial estaba bajo la jurisdicción del Ministerio de la Casa Imperial. Las actividades de Hu-Hou demostraron que había grietas en la vigilancia de los usuarios de Gift, por lo que Kiyoka pensó que debería asumir que la influencia de Gifted Communion ya se estaba extendiendo dentro del gobierno. ¿Has visto a Usui? En este momento, no. Sin embargo, cuando sacaron al emperador del palacio, quedó claro que el don de Usui estaba en acción. Es seguro decir que está involucrado en esto de una forma u otra. Al escuchar todo esto, Kiyoka se llevó la mano a la barbilla y comenzó a pensar. Realmente deberían seguir persiguiendo al emperador. Una demanda del propio Takahito significaba que tenía que obedecer sus deseos. Sin embargo, todavía no podía evitar sentir que estaba caminando hacia una trampa. Usando al emperador como cebo para perseguir a Takahito y Miyo. Definitivamente una posibilidad. Por eso, en la estación, había dejado a cargo a Mukadeyama, alguien con excelentes habilidades en quien podía confiar. Era la siguiente mejor persona con Godou indispuesto. Aunque si Usui realmente atacara la estación, nadie tendría una oportunidad sin los usuarios de Gift de la habilidad de Kiyoka o Arata. Pondría toda la estación bajo su control casi de inmediato. En ese sentido, Mukadeyama y Kaoruko aún no eran lo suficientemente fuertes para el trabajo. Por lo tanto, una situación en la que tanto Kiyoka como Arata fueran apartados para perseguir al emperador no era ideal. Mayor, ¿por qué no regresa a la estación? En ese momento, Arata abordó este mismo tema. Kiyoka no pudo leer ninguna de las emociones detrás de la expresión inescrutable de Arata. Incluso desde que supo que el hombre que afirmaba ser el fundador de la comunión de dotados era Naoshi Usui, el carácter de Arata había cambiado. O más bien, había dejado caer su fachada. Eso es imposible. Yo era la persona puesta a cargo aquí. No puedo dejar la escena. Kiyoka entendió que Arata estaba pensando en lo mismo que él, pero no pudo aceptar la propuesta. Pero seguramente se comprende, mayor, que existe la posibilidad de que el secuestro de su majestad sea solo una finta. En realidad, esa forma de decirlo podría no aplicarse a esta situación, ya que obtener el control del emperador y, por extensión, de todo el imperio, probablemente sea igual de beneficioso para ellos. Dicho esto, es probable que su verdadero objetivo. Miyo. A su pesar, la voz de Kiyoka salió en un gruñido bajo. Exactamente. Mientras Usui está distanciado de los Usubas, está. Obstinadamente colgó a mi familia más que nadie. Es por eso que Miyo tiene un valor incalculable para él. Haciendo una pausa, Arata se volvió hacia Kiyoka. Su decisión, mayor. Había un fuerte brillo de resolución en los ojos de Arata. Cuando lo miró, Kiyoka comenzó a sentirse patético por estar obligado por su deber, incapaz de declarar de inmediato que protegería a Miyo. Sin embargo, Kiyoka había tomado la decisión de unirse a las Fuerzas Armadas, sabiendo perfectamente que podría conducir a tales predicamentos. No volver a la estación. Fue justo cuando las palabras estaban a punto de salir de sus labios. Un único vehículo militar, acercándose a ellos a una velocidad tremenda, de repente se detuvo frente a Kiyoka y los demás, con los frenos chirriando. ¿Quién es?
No había oído hablar de nadie más que viniera a su ubicación además de los que ya estaban reunidos allí. Después de preguntarles por su identidad, un hombre corpulento vestido con uniforme militar salió del automóvil. Soy yo, Kiyoka. Mayor general, señor. Ese físico grande y robusto, este era sin duda el hombre que supervisaba toda la unidad especial antigrotesquerie, el mismo Masashi Okaito. Okaito se paró imponente frente al grupo de Kiyoka y ladró sus órdenes. Esta es una orden del príncipe Takahito. Mayor Kudou, debe regresar inmediatamente a la estación de la unidad especial antigrotesca. Todos los demás estarán bajo mi mando a partir de este momento. Perseguiremos a los rebeldes que han secuestrado a su majestad. Pero, mayor general, señor. La orden fue más de lo que Kiyoka jamás podría pedir, pero esa fue una razón más por la que lo encontró increíble. No pudo evitar hablar. En respuesta a la objeción de Kiyoka, que normalmente habría merecido una amonestación, Okaito sonrió. El príncipe Takahito me ha ordenado que me disculpe contigo en su nombre. Decirte que persiguieras al emperador fue un error. Me dijo que lamentaba haber llegado tarde con los pedidos basados en su don. Esta orden había llegado a Kiyoka como resultado de la revelación divina de Takahito. En otras palabras, significaba que a través de su clarividencia, Takahito había visto un futuro en el que se necesitaba la presencia de Kiyoka en la estación. El objetivo de Usui había sido Miyo después de todo. Entonces humildemente haré lo que el príncipe Takahito desee. Kiyoka se inclinó levemente ante Okaito y luego se dio la vuelta. Mayor, por favor mantenga a Miyo a salvo. Respondiendo al mayor general con un pequeño asentimiento, Kiyoka corrió solo al lado de su prometida. Palabras como asustada o sorprendida no comenzaron a expresar la conmoción de Miyo en ese momento. Escuchó la voz de alguien a quien no podía ver, alguien que no debería haber estado allí en absoluto. He venido por ti, Miyo. Se le cortó la respiración cuando escuchó su nombre. A pesar de que la voz se escuchaba desde algún lugar muy cercano, no tenía idea de dónde estaba su dueño, Naoshi Usui. La perturbadora voz le envió un escalofrío por la espalda. De repente, Mukadeyama y Kaoruko se colocaron frente a Miyo para protegerla, no había nada que pudieran hacer contra un oponente que no podían ver. Naoshi Usui. ¿Dónde estás? Muéstrate. Mukadeyama tronó. En una inesperada muestra de obediencia, el dueño de la voz se reveló. Gradualmente, el contorno del cuerpo de un hombre apareció hasta que se solidificó en forma humana contra el fondo vacío. Cabello corto, castaño oscuro y anteojos redondos. No se podía negar, el hombre estaba justo allí, con un abrigo invernés sobre su cama, con el mismo brillo feroz en sus ojos. Gracias por la cálida bienvenida. Pensé que sería un poco más fácil entrar, pero la seguridad era mucho más estricta de lo que esperaba. Estimado. Supongo que no debería esperar menos de Kiyoka Kudou. Usui se rió como si algo fuera divertido, haciendo que la piel de Miyo se erizara. El sonido de alguien tragando saliva resonó con fuerza en sus oídos. Sin el conocimiento de todos en la habitación, la puerta que conectaba el doujou con el exterior se había abierto. Usui había usado su don para infiltrarse en la estación justo debajo de sus narices. Había menos de unas pocas docenas de pasos largos que lo separaban de Miyo. Aunque había dejado de avanzar por ahora, todos en la habitación estaban esencialmente a su merced. No podían darse el lujo de hacer ni el más mínimo movimiento. ¿Qué se supone que debo hacer? El objetivo de Usui era Miyo. A este ritmo, todos los soldados de la unidad especial antigrotesquerie tendrían que ponerse en riesgo por su bien. Dado que Kaoruko y Mukadeyama tenían la tarea de protegerla, afirmarían que los soldados estaban preparados para dar sus vidas. Aunque eso era cierto, significaba eso que todo lo que Miyo podía hacer frente al peligro era sentarse en silencio y observar cómo otras personas daban su vida para protegerla. ¿Cómo entraste exactamente? Mukadeyama le preguntó a Usui, tratando de ganar tiempo. Aunque Usui seguramente debe haber reconocido la verdadera intención del hombre de alargar las cosas el mayor tiempo posible, simplemente entrecerró los ojos con diversión. Miyo apenas podía creer las siguientes palabras que salieron de su boca. Es simple, de verdad. Alguien dentro de la estación jugueteó con la barrera, dejándome pasar a través. ¿Qué? ¿Qué clase de tontería? Odio ser el portador de malas noticias, pero es bastante cierto. Sin embargo, entiendo por qué no querrías creerlo.
Miyo se abrazó a sí misma y trató desesperadamente de controlar su temblor. Ella no sabía cómo funcionaba la barrera. Sin embargo, estaba bastante claro para ella que Usui estaba insinuando que había un traidor en la unidad especial antigrotesquerie. Estás tratando de decir que uno de los nuestros se ha estado comunicando en secreto con la comunión de dotados. Exactamente. Fue demasiado difícil para ustedes entenderlo. Imposible. Quizás quieras mirar la realidad frente a ti. El simple hecho de que estoy parado aquí debe significar que alguien me dijo cómo romper tu barrera. Mukadeyama se quedó en silencio por la frustración y la ira. La sonrisa de Usui se amplió ante la vista. Debería revelarte cómo entré. Lentamente, volvió sus ojos llenos de malicia hacia el colaborador. Al principio, Miyo pensó que la estaba mirando. Sin embargo, ella estaba equivocada. ¿Qué? La mirada de Usui estaba fija en Kaoruko. Kaoruko Yiuchi. Gracias por su cooperación. Un revuelo ondeó en el aire. Miyo sintió que su mente se quedaba totalmente en blanco. Olvidando por completo al poderoso enemigo que tenían ante ellos, los soldados se inquietaron y ella podía escucharlos susurrando entre ellos. Kaoruko, ¿por qué? Antes de darse cuenta, Miyo verbalizó su aturdida confusión. Kaoruko sacudió los hombros con sorpresa antes de girarse gradualmente para mirar a Miyo detrás de ella. Su rostro galantemente hermoso estaba más pálido que una hoja de papel. Yo. ¿Es esto cierto, Yiuchi? Mukadeyama también la presionó, encontrando imposible ocultar la agitación en su voz. Sus labios temblaron mientras ella respondió, todo su cuerpo atormentado por la desesperación. Adelante, Dails, la verdad. Tanto mis instrucciones para ti como la situación en la que te puse. Entonces podrían simpatizar contigo. Kaoruko permaneció en silencio, mordiéndose los labios temblorosos y bajando la cabeza. Todos la miraron conteniendo el aliento. Esperaron sus siguientes palabras, sin querer creer lo que fuera que dijera a continuación. Pero guardar silencio en esta situación no era diferente de la afirmación. El rugido de Mukadeyama resonó en el doujou. Yiuchi. Di algo por ti mismo. Yo, no puedo decirlo. Kaoruko negó con la cabeza, temblando. Usui disfrutó mirando desde un costado mientras Miyo y los demás peleaban entre ellos. Honestamente, pensarías que decirles no puedes decirlo es básicamente una admisión de culpa. Si fuera tú, les contaría toda la historia. Kaoruko apretó los dientes ante el ridículo burlón de Usui. Al momento siguiente, ella levantó la voz. Sí, es la verdad. Saboteé la barrera, tal como me dijiste. Entonces, ¿qué hay de tu promesa? Mi padre está a salvo. Todos los demás en la habitación se quedaron sin palabras mientras observaban a Kaoruko interrogar a Usui, su rostro aún pálido como la muerte. Incluso Mukadeyama se quedó sin habla mientras la miraba. Como para alejarse de sus desconcertados camaradas, Kaoruko mantuvo los ojos fijos en Usui. Por supuesto, tu padre y el doujou de tu familia están ilesos. Después de todo, no les hice nada en primer lugar. Kuke. Mentí acerca de tomar a tu familia como rehén desde el principio. El hecho de que te enamoraras tan fácilmente me ahorró muchos problemas. Esta gran parte de la conversación fue suficiente para que Miyo supusiera que algo había sucedido con Kaoruko y sus seres queridos. Después de que ella llegó a la capital, Usui debió haberla convencido de que estaba reteniendo a su familia como rehén, la amenazó y la obligó a obedecer sus órdenes de sabotear la barrera y dejarlo entrar a la estación. No es de extrañar que se viera tan mal desde que recibieron la noticia de que el emperador había sido secuestrado. Kaoruko sabía que Kiyoka dejaría atrás la estación y llegaría a Usui. ¡Qué horrible! Debió sentir tanta angustia al verse obligada a traicionar a sus camaradas y que las vidas de su familia fueran utilizadas como escudos contra ella. A Miyo le dolía el pecho al pensar que había pasado todos los días albergando un dolor tan intenso dentro de ella. Miyo era el objetivo aquí. Pero eso no significaba que estuviera resentida con Kaoruko. ¿Entonces qué? ¿Cuál era el punto de todo esto? Las piernas de Kaoruko se doblaron en las rodillas. Nadie tenía palabras que pudieran darle en ese momento. Solo Mukadeyama estalló de ira, fulminando con la mirada a Usui. ¿Cómo te atreves a jugar con los corazones de las personas? Ja. Solo me estaba divirtiendo un poco.
Ciertamente no es nada por lo que enfadarse tanto. Había algo mal con este hombre. Millo pensó en el pasado que había visto en sus sueños. Su madre realmente había amado a un hombre así. No, Millo sabía que eso no podía ser cierto. Aunque es posible que no haya podido recordar cómo era Sumi, sabía que su madre tenía un corazón de empatía y compasión. De lo contrario, nunca habría sellado el regalo de Millo para protegerla de los Aimoris. Hizo llorar a Kaoruko. Usui hirió a la gente a propósito. Este era el hombre que quería estar en la cima, para gobernar el imperio. El mero pensamiento de esta terrible visión del futuro puso los pelos de punta a Millo. Su sonrisa de diversión permaneció intacta. Todos ustedes han hecho un pequeño espectáculo bastante entretenido para mí. Pero creo que ya es hora de que consiga lo que vine a buscar. ¿Crees que te dejaré, bastardo? Incluso la réplica asesina y enfurecida que Mukadeyama le ladró a Usui no logró perturbarlo en lo más mínimo. Será bastante simple. Lentamente, Usui sacó una espada corta del bolsillo del pecho de su abrigo y la desenvainó. Luego comenzó a caminar hacia adelante. Mukadeyama, con un sudor frío corriendo por su cuerpo, sacó el sable de su cadera. En respuesta, los otros soldados sacaron sus sables al unísono. Señorita prometida, lo enfrentaremos nosotros mismos y ganaremos tiempo, así que use la abertura para huir. Millo miró la espalda de Mukadeyama en estado de shock. Pero ese es nuestro trabajo. Todos estamos aquí para asegurarnos de que no se lo lleven. También necesitas armarte de valor. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Mi trabajo. Huir, incluso si eso significaba huir sola. Seguramente era la única respuesta que Mukadeyama tenía en mente. Realmente, estoy realmente de acuerdo con eso. Si Millo dejaba este doujou, Usui seguramente mataría a todos en su camino para perseguirla. Pero, ¿qué pasaría después de que ella escapara? ¿Entonces qué? No podía permitirse el lujo de ser capturada. Ella entendió eso. El poder de Dream Sight era peligroso. Si fuera capturada y amenazada como Kaoruko, terminaría usando su gift para ayudar a Gifted Communion. Supongo que tendré que matarte primero, entonces. Con una alegre sonrisa en sus labios, Usui preparó su espada corta con movimientos practicados. No esperes que caiga fácilmente. Eso ya lo veremos. La espada corta de Usui y el sable de Mukadeyama chocaron juntos, golpeando un acorde metálico agudo. Sin embargo, este único cruce de espadas decidió la pelea demasiado pronto. Kuke. El sable en las manos de Mukadeyama se rompió en la empuñadura y la hoja cayó al suelo. Fue casi demasiado rápido para que Millo lo viera. Débil, murmuró Usui. Con una mirada belicosa, clavó su espada corta en la garganta de Mukadeyama. Eludiendo la estocada tremendamente rápida, que rozó solo su hombro, Mukadeyama lanzó una fuerte patada giratoria en represalia. Parece que tu don fortalece tus habilidades físicas, o algo por el estilo. Uf, eso estuvo cerca. Aunque había esquivado la patada, Usui retrocedió varios pasos y volvió a poner espacio entre ellos. A este ritmo. Millo inspeccionó su entorno. La primera persona en cruzar espadas con Usui, Mukadeyama, ya había sufrido una herida en el hombro. Si bien su herida no parecía grave, la sangre brotaba de ella, si se dejaba desatendido, perdería todo movimiento en su brazo en poco tiempo. Kaoruko permaneció sin fuerzas, agachándose con la cabeza en el suelo. Era natural. Había traicionado a sus camaradas en contra de su voluntad. No estaba en estado mental para ponerse de pie y luchar. El miedo se mostró en los rostros de los usuarios de regalos con los sables desenvainados por todos lados. Incluso un aficionado como Millo podría decir que a este ritmo, estaban a merced de Usui, y él jugaría con ellos hasta que decidiera terminarlo. Y ella no tendría a nadie más que a sí misma a quien culpar por esto. ¿Qué puedo hacer al respecto? Incluso si pudiera lograr algo, actuar por su cuenta no se interpondría en el camino de los demás. Después de pasar lo que pareció una cantidad de tiempo agonizante vacilando, se rindió al calor del momento y se movió, esencialmente por impulso. Tonto. Millo saltó frente a Usui mientras nuevamente intentaba acercarse a Mukadeyama. Lo escuchó reprochárselo por detrás, pero lo ignoró. Detente, declaró, empujando sus brazos hacia afuera. Millo estaba mucho más tranquila de lo que había pensado al principio.
Su corazón latía dolorosamente rápido y las puntas de sus dedos se habían enfriado como el hielo, pero su voz era directa e inquebrantable. Usui curvó sus labios hacia arriba antes de detener su avance y bajar la punta de su espada corta. Miyo, has decidido unirte obedientemente a tu padre. No. No te reconozco como mi padre. Yo tampoco. Cooperar con alguien que puede estar al margen y lastimar a otros. Con una sonrisa. Veo. Entonces, ¿por qué te paraste frente a mí? Usui asintió, como si encontrara divertido incluso el rechazo de Miyo. Le preocupaba un poco si las palabras llegarían a un hombre como él o no. Asustado, también. Sin embargo, fuera de todos en el doujou, ella era la menos probable de morir aquí. Si alguien iba a terminar lastimado, era mucho mejor para ella salir al frente para protegerlos y eso significaba que no tendría que ver a Kiyoka lamentándose por lastimar a sus hombres nuevamente. Ayudará a parecer si puedo ganar algo de tiempo como lo hizo antes el líder de escuadrón Mukadeyama. Si bien no quería que nadie saliera lastimado, tampoco iba a dejar que Usui la capturara. Sin embargo, no tuvo tiempo de idear un plan y no tenía forma de saber si la ayuda estaba en camino o no. Con tanto aún desconocido para ella, respondió cuidadosamente las preguntas de Usui. ¿Por qué tú, no me matarás? Una observación astuta. Un acto de autosacrificio asquerosamente espléndido. ¡Qué admirable! Pero tu querido padre odia ese tipo de cosas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Si ella lo desagradaba, seguramente mataría a todos. Aunque Miyo estaba a salvo porque su poder de Dream Sight era útil para Usui, junto con el hecho de que él pensaba en ella como su hija, incluso ella podría perder la vida si cambiaba de opinión. ¿Qué se suponía que ella hiciera? ¿Debería continuar rechazándolo o comenzar a complacerlo? Usui continuó hablando, sin prestar atención a los pensamientos angustiados de Miyo. Tu madre, Sumi, era igual. Casarse con una familia de basura como los Aimoris, alegando que todo fue por el bien de los Usubas. Es una tontería. No, es más que estúpido, es repugnante. Mientras sostenía su estómago y reía, algo siniestro y negro pareció arremolinarse en sus pupilas. Tenía un peso espeso y pantanoso, como el fuego que se eleva desde el humo negro sólido. Mi madre no era tonta en absoluto. Ella solo quería proteger a los demás, la familia Usuba, al borde de ser arrojada a la calle, la vida de su familia, la vida que su hija iba a vivir. Miyo no sabía mucho sobre su madre, pero claramente entendía mucho sobre ella. Porque ella era la misma. Ahora veo, así que eso es lo que debe ser. Las cosas que Usui no había podido hacer. Las cosas que ahora buscaba, habiendo creado una organización como Gifted Communion para hacerlo. Estos dos deben haber sido lo mismo también. Miyo respiró hondo y miró al hombre que decía ser su padre. Nunca podré ser tu hija y nunca apoyaré tus ideales. Así que tú tampoco me necesitas, entonces. Mi madre también dijo eso. Cállate. Parece que necesitas más educación. Usui gruñó mientras se arrancaba el cabello con la mano abierta. Parecía que Miyo ya no podía ganar tiempo. Sin embargo, en algún lugar de su corazón, sintió alivio. La reacción de Usui dejó a Miyo segura de que su padre era, de hecho, Shinichi Saimori. No el hombre frente a ella. Nunca imaginó que llegaría un día en que se sentiría agradecida de haber nacido en la familia Saimori, de la que tanto había anhelado escapar. Sin embargo, ahora estaba indudablemente aliviada, agradecida de saber que los días que pasó con la familia Saimori no se basaron en una mentira. Encontrando su resolución, continuó hablando. Si me sacas de aquí, todavía no salvará a mi madre. La mujer que quería salvar ya no se encuentra por ningún lado. Te equivocas. Soy mi propia persona. Así que, por favor, ríndete. Era cierto que Miyo tenía sangre de Usuba. Sin embargo, también era la hija de los Saimori, nacida y criada en su hogar. Miyo se quedó donde estaba ahora debido a los días que había pasado en esa casa. Si bien no conocía los sentimientos honestos de su madre al casarse con la familia Saimori, al menos, Miyo no pensó que querría que Usui se llevara a su hija. Por mucho que Naoshi Usui hubiera querido salvar a Sumi, no podía hacer retroceder el tiempo y nadie podía ocupar su lugar. Miyo no se dejaría influenciar por sus caprichos. Eres demasiado mezquina, Miyo. Tu mundo es demasiado estrecho.
Mis objetivos no se limitan a aguas tan poco profundas. Necesito que mires hacia el vasto y más amplio océano que tienes ante ti. Usui estaba sonriendo. Parece que tendré que tomarte por la fuerza después de todo. Blandió su afilada espada corta una vez más. Al mismo tiempo, su forma se fundió con el paisaje, desapareciendo lentamente de la vista. TCH. Si desaparece, no hay nada que podamos hacer. Era imposible enfrentarse a un oponente invisible a los ojos e inaudible para los oídos. La irritación de Mukadeyama era clara para Miyo. Todos, rodeen a la señorita prometida. No dejes pasar a Usui. Líder de escuadrón Mukadeyama, yo. Ahora ya no podía evitar que los miembros del escuadrón se sacrificaran. Antes de que Miyo pudiera poner su pensamiento en palabras, Mukadeyama negó con la cabeza. Estamos fuera de tiempo. Si nuestro sacrificio te duele, entonces concéntrate en escapar de manera segura. No, ¿cómo podría? Miyo le preguntó. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí sentado, Gyuchi? Levantarse. Párate y pelea. Aplicando presión en la herida de su hombro, Mukadeyama le gritó a Kaoruko, quien aún estaba congelada. Entonces Miyo la vio agarrar con firmeza la empuñadura de su sable, aún envainada. Luego, secándose los ojos con el dorso de la mano, se puso de pie. Lo siento, Miyo. Limpiaré el desastre que causó mi mala conducta. Pero. Kaoruko, sus ojos rojos, Mukadeyama, su uniforme manchado de sangre, y el resto de los miembros del escuadrón observando atentamente los alrededores, con sus sables en la mano, todos y cada uno de ellos parecían estar a punto de caminar directamente hacia las puertas del infierno. Miyo era impotente en una pelea. Escuchen todos. Intenta evitar usar tus regalos. Existe la posibilidad de que los efectos de los poderes de todos choquen y se cancelen entre sí. Todos asintieron a las órdenes de Mukadeyama. A pesar de su determinación, finalmente se enfrentaron a alguien que empuñaba los regalos de Usuba. Naum. De pie en guardia junto a Miyo, Kaoruko de repente salió volando, su cuerpo se estrelló contra el suelo. Kaoruko. Cuando Miyo gritó su nombre, Usui la agarró del brazo. Ah. Te vienes conmigo. Si no quieres que nadie aquí salga lastimado, eso es. Las siniestras palabras, susurradas en su oído, le pusieron los pelos de punta. No quiero ir pero. En el momento en que Miyo torció su cuerpo para escapar del agarre de Usui, sintió una sensación fría en el cuello. Inmediatamente lo reconoció como la hoja de su espada corta. Ahora, es hora de que todos se comporten. La amenaza estaba dirigida a todos en el doujou, incluida Miyo. Tal como estaban las cosas ahora, nadie podía hacer nada para dañar a Usui. Si bien era poco probable que la matara, no tendría reparos en hacerle daño. Miyo. Poniéndose de pie tambaleándose, Kaoruko la llamó. Estoy. Es demasiado tarde. Cuando Usui obligó a Miyo a caminar hacia la entrada del doujou, con la espada aún presionada contra su cuello, el rostro de su amado brilló en su mente. Kiyoka. Ah, ella finalmente entendió. Solo pensar en él la aterrorizaba de morir. Ella no quería separarse de él. El dolor desgarrador hizo que sus lágrimas se desbordaran. Su intenso deseo de saber más sobre él. Su implacable ansiedad por su pasado con Kaoruko. Finalmente entendió el verdadero significado de las emociones en su pecho. Aléjate de mi prometida. Todo sucedió en un instante. Escuchó una voz helada detrás de ella. En ese momento, Usui cayó al suelo, una bota militar le aplastó la espalda. De repente, liberada del agarre de Usui, se tambaleó hasta el suelo, solo para ser envuelta en un abrazo. Ah. Kiyoka. Lo siento, llegué tarde. Estabas llorando. Levantó la vista y vio el rostro sonriente del hombre al que amaba más que a ningún otro. Rozó sus dedos enguantados de blanco contra las mejillas húmedas de Miyo. Lloré cuando pensé en ti. No, no podría. Ella nunca sería capaz de decírselo, ni quería que él se diera cuenta de eso. Avergonzada, Miyo cubrió sus mejillas carmesí con sus manos. Kiyoka. Kudou. Usui escupió el nombre de su prometido y volteó su espada corta boca abajo, moviendo la empuñadura de su bota. En la breve apertura cuando Kiyoka de repente protegió a Miyo detrás de él y movió su pie,
Usui se volteó en el suelo y se puso de pie de un salto. Miyo estaba estupefacta de que alguien de la edad de Usui pudiera moverse tan ágilmente. Regresaste después de todo, ¿verdad? Desafortunadamente para ti, tenemos a alguien que puede ver el futuro trabajando de nuestro lado. Aunque ya era una finta tan obvia para empezar. Príncipe Takahito, entonces. Ya veo. Parece que mis planes eran demasiado simples esta vez. Usui se encogió de hombros sin comprender. Si bien había perdido su compostura original, no parecía particularmente decepcionado de que su plan hubiera sido frustrado. Casi como si no creyera que había fallado en absoluto. Kiyoka arqueó la ceja ligeramente, también sintiendo que algo andaba mal con la actitud de Usui. No habrá una próxima vez para ti, Naoshi Usui. Oh, no, las cosas recién comienzan. El hombre torció sus rasgos finamente cincelados en una sonrisa enfermiza de diversión. En ese instante, un grupo de grandes bolas de agua apareció de la nada y voló hacia ellos. ¡Eek! Miyo cerró los ojos reflexivamente. Sin embargo, Kiyoka y el resto de soldados esparcieron todos y cada uno de los proyectiles, ninguno de ellos dio en el blanco. Debe ser Hu-Hou. Cuando escuchó a Kiyoka murmurar amargamente esto con un chasquido de su lengua, Miyo abrió los ojos y descubrió que Usui ya se había ido. Está todo bien. Podría haberse ocultado con su don y aún podría estar cerca. Aunque el pensamiento cruzó su poder, estaba en su límite mental. Kiyoka estaba con ella. Esto solo la llenó de una tremenda sensación de alivio, y se derrumbó en el suelo. Miyo. ¿Qué ocurre? ¿Estás herido? Con los ojos muy abiertos, Kiyoka se arrodilló presa del pánico y levantó a Miyo. Ella negó con la cabeza para tranquilizarlo, lo que lo incitó a respirar aliviado. Lo siento. Supongo que me sentí un poco débil en las rodillas. No, es mi culpa por no haber llegado antes. Debe haber sido aterrador. De hecho, había estado asustada y, sin embargo, mucho más allá del miedo, se sintió consolada al saber que habían capeado el desastre sin que nadie perdiera la vida y sin que Usui se la llevara. Miyo agarró la manga del abrigo de Kiyoka con sus dedos temblorosos. Gracias por venir a salvarme. Me alegro de que estés bien. Kiyoka abrazó su cuerpo helado. Si bien las lágrimas no llegaron, realmente se sintió lista para llorar. Perdóneme por interrumpir, señor. Miyo escuchó la voz ligeramente irritada de Mukadeyama por encima de su cabeza. Kiyoka miró a su subordinado con el ceño fruncido y resopló. Luego, soltó a regañadientes a Miyo y se puso de pie, miró a Mukadeyama. ¿Qué? Actualmente, los hombres ilesos están recorriendo el área para verificar si Usui o Hu-Hou todavía están al acecho. Los heridos ya han sido llevados a la sala de primeros auxilios. Afortunadamente, ninguno está gravemente herido. Mukadeyama había sufrido las heridas más duras. Mientras le daba su informe a Kiyoka, la tela que estaba presionando contra su hombro se volvió carmesí. Nos dio una paliza terrible, ¿no? Tiene mis disculpas, señor. Mi impotencia obligó a tu prometida a pararse al frente y en el centro de nuevo, HNGH. Antes de que Mukadeyama pudiera terminar lo que estaba diciendo, Kiyoka golpeó su mejilla con la palma de su mano. Kiyoka. Es absolutamente escandaloso que la persona a la que te encargaron proteger casi termine siendo tomada como rehén. ¿Qué es exactamente lo que estás aquí para hacer? No tengo espacio en mi unidad para personas que no pueden realizar una sola tarea. Sí, señor. ¿Y qué fue eso de obligarla a pararse en la línea de fuego? Dependiendo de su respuesta, no tendré más remedio que considerar una acción disciplinaria. De pie frente a mí yo estaba la famosa versión dura y de sangre fría de la comandante Kiyoka, a quien rara vez veía. Mientras tanto, Mukadeyama, que había sido grandioso y opositor al reunir a los soldados por un corto tiempo. Atrás, ahora estaba retrocediendo. Enfrentado a la fría ira de ogro de su oficial al mando, Mukadeyama informó exhaustivamente a Kiyoka de todo lo que sucedió después de la llegada de Usui, sin incluir el más mínimo indicio de sentimientos personales sobre los eventos. Todo es mi responsabilidad. Estoy preparado para cualquier castigo que consideres necesario. Mukadeyama se disculpó con una reverencia antes de que Kiyoka lo hiciera mirar hacia arriba. Una vez más, empujó la palma de su mano sobre la mejilla del hombre, el fuerte golpe resonó en el doujou.
Miyo se tapó la boca con la mano mientras presenciaba el doloroso espectáculo. Tener tu espada rota en un solo ataque de un hombre de mediana edad, ser herido, solo para ser protegido por un aficionado y la misma persona a la que se te ordenó proteger. Eres realmente un soldado. Lucho por comprender exactamente cómo alguien puede fallar tan fuerte como tú lo hiciste hoy. Mis más profundas disculpas, señor. No necesito disculpas. Ha quedado claro que eres inútil para mí. Recibirás el castigo que buscas a su debido tiempo. Entendido, señor. Si realmente entiendes, entonces muévete. Incluso tú deberías ser capaz de lidiar con las consecuencias. Sí, señor. Si me disculpa. Mukadeyama se dio la vuelta con tristeza y salió corriendo. Desde la perspectiva de Miyo, parecía haber hecho un trabajo espléndido. Usui simplemente había sido un oponente demasiado fuerte. Eso no fue su culpa, y habían podido resistir la incursión de Usui casi sin lesiones porque Mukadeyama se había mantenido firme. Kiyoka, sobre el líder de escuadrón Mukadeyama, comenzó a decir antes de que pudiera detenerse. Si el hombre mismo estuviera aquí para ver esto, probablemente la regañaría por meter la nariz donde no pertenecía otra vez. Sin embargo, Kiyoka pareció captar correctamente sus sentimientos. Lo sé. Es por el arduo trabajo de Mukadeyama que todavía estás aquí ahora. Es un hombre excepcional. Tendrá que ser reprendido, pero no te preocupes, lo recompensaré por el trabajo que ha hecho más tarde. Entiendo. También. Había otra cosa que pesaba en su mente. Miyo miró alrededor del interior del doujou, con los soldados ocupados yendo y viniendo. Ella ya no estaba por ningún lado. ¿Qué pasa con Kaoruko? Pronunciar su nombre en voz alta hizo que imágenes horribles flotaran en su cabeza una tras otra. En el ejército, la traición merecía un severo castigo. Si alguien traicionó a sus camaradas en el campo de batalla, las consecuencias serían inmensas. Para prevenir este tipo de situaciones, incluso la ejecución podría estar sobre la mesa. Kaoruko no los había traicionado por su propia voluntad. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que finalmente había invitado al enemigo dentro de los muros de la estación. Pero ella era una buena amiga de Miyo. No importa qué sentimientos haya tenido Kaoruko durante sus interacciones, el tiempo que pasaron juntos había sido insustituible. Sintió una punzada y bajó los ojos. Kiyoka colocó su gran mano sobre su cabeza y la acarició suavemente. No mantengas la esperanza. Miyo exhaló, como si tratara de expulsar un mal sabor de boca. Solo podía rezar para que, al menos, su tan esperado primer amigo le salvara la vida. Arata, junto con los soldados de la Unidad Especial Antigrotesquerie, dirigidos por Okaito, siguieron al emperador secuestrado y viajaron a la casa de vacaciones de la familia imperial. Por supuesto, no podían simplemente ir y venir libremente desde allí. Sin embargo, el automóvil que estaba siendo seguido por el familiar de Arata se dirigió directamente en esa dirección, antes de desaparecer. En camino. El familiar desapareció. Okaito reaccionó al murmullo aturdido de Arata mientras se movían. ¿Qué quieres decir con desaparecido? ¿Has perdido de vista hacia dónde se dirige el automóvil? Sí. Tal vez se dieron cuenta. Este camino costero era un camino recto y directo. Si continuaban hacia adelante, lo único que les esperaba era el área bajo la jurisdicción del Ministerio de la Casa Imperial donde se encontraba la casa de vacaciones. En este punto, no parecía tener sentido que su objetivo se deshiciera del familiar de Arata. Sin embargo, es posible que se hayan deshecho de él con un objetivo en mente. Okaito hizo una mueca, cualquier cosa que tuviera que ver con Gifts estaba completamente más allá de él. En cualquier caso, todo lo que podemos hacer es seguir adelante. Es probable que se encuentren con la seguridad del Ministerio de la Casa Imperial si continúan por este camino. El regalo de Naoshi Usui no hace que las cosas atraviesen las paredes, ¿verdad? Si entran a la fuerza en un área bajo la jurisdicción del Ministerio, deberían dejar rastros de ellos. Si no hay ninguno, bueno. Arata podía suponer hacia dónde se dirigía la declaración evasiva de Okaito. La posibilidad de que la comunión de dotados se infiltre en el aparato central de la nación. Si bien no era algo en lo que quisiera pensar, si ya había sucedido o aún estaba en el horizonte, necesitaban considerar las perspectivas de la situación antes de que las cosas llegaran al punto sin retorno. Sin embargo,
Si hay otra posibilidad además de esa. Para empezar, existía la posibilidad de que el emperador nunca hubiera venido aquí. Quizás los secuestradores habían notado a Arata en la vigilancia del Palacio Imperial y, calculando todo hasta el familiar enviado para seguirlos, manipularon lo que estaba viendo para llevarlos a todos a un lugar completamente diferente y sin relación. Otra opción indeseable. En el peor de los casos, no solo perderían todo rastro del paradero del emperador, sino que podría dañar la confianza tanto en el propio Arata como en la familia Usuba en su conjunto. Cualquier sospecha más dirigida hacia los Usuba sería una mala noticia. El grupo de Arata siguió adelante, hasta que finalmente llegaron a la tierra reservada para la familia imperial bajo la administración del Ministerio del Interior. Los terrenos estaban rodeados por un grueso muro de piedra y un denso matorral de árboles de hoja perenne, lo que hacía imposible que un observador externo pudiera vislumbrar lo que sucedía adentro. La puerta estaba bien cerrada. Parece que los guardias también están a salvo. Arata vio a Okaito acercarse a la puerta con amargura. Parecía que una de sus peores corazonadas había dado en el blanco. Como era de esperar, cuando escucharon el testimonio del guardia de que nadie había pasado, todos los soldados de la unidad especial antigrotesca se inquietaron. Investigaremos el interior por ahora, anunció Okaito, pero muchos de los soldados no estaban convencidos. Arata lo siguió y entró en los terrenos de la familia imperial, recibiendo una lluvia de miradas espinosas del resto de los soldados todo el tiempo. Naturalmente, no había rastro de que alguien hubiera estado dentro de la casa de vacaciones. Ni siquiera quedaron huellas en el suelo o surcos dejados por un automóvil en la entrada. Estaba claro que nadie había estado en las instalaciones durante las últimas horas al menos. Arata podía sentir en sus huesos que la poca fe que la gente tenía en él comenzaba a desvanecerse. Tal vez todo fueron mentiras de Usuba. Podría estar coordinando con Usui. Los susurros comenzaron a llegar a sus oídos. Nos retiramos. La decisión de Okaito se produjo después de haber pasado alrededor de la mitad del día investigando cada rincón y grieta de los terrenos. No pudieron encontrar ningún rastro después de tal inspección, por lo que estaba claro que el automóvil que transportaba al emperador no había venido aquí. En otras palabras, Arata había sido tentado a seguir una ilusión. Maldita sea. Esto solo serviría para empeorar la posición de la familia Usuba. Mayor general, señor. Antes de darse cuenta, Arata había llamado a Okaito para que lo detuviera. No podía volver con las manos vacías. Si no tuviera ningún resultado para mostrar por sí mismo, perdería demasiado la cara. Por favor, dame permiso para investigar esta área. Incluso solo hasta el final del día sería suficiente. ¿Vas a continuar por tu cuenta? Sí. Arata sabía que estaba siendo egoísta. No obstante, tenía una razón por la que no podía retroceder en silencio aquí. Se inclinó, suplicante. Ignorando la voz que le decía que era inútil rogar, Arata mantuvo la cabeza baja hasta que Okaito dejó escapar un profundo suspiro. Lo permitiré. Continúe y mire a su alrededor hasta que esté satisfecho. Informaré la situación a Takahito yo mismo. Muchas gracias. El resto de ustedes deben regresar a la capital. Okaito y sus hombres se retiraron, dejando a Arata solo. Ahora que estaba solo, no podía evitar dejar que la irritación por su propia vergüenza sacara lo mejor de él. Usui lo había dejado en ridículo. La situación era insoportable. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas no van a mi manera? Si Usui le guardaba rencor a los Usubas y estaba tratando de tenderle una trampa para que fracasara, entonces había tenido un gran éxito. En este punto, era solo cuestión de tiempo antes de que el nombre Usuba fuera vilipendiado por cualquiera que estuviera familiarizado con ellos. No era así como se suponía que debían desarrollarse las cosas. Maldita sea. Maldita sea, maldijo con fervor, levantando terrones de suciedad. Arata le había confiado a Kiyoka que protegiera y salvara a Miyo. Eso fue porque había pensado que su papel era obtener una pista sobre Usui. Sin embargo, en realidad, no había podido obtener nada en absoluto. Todavía conmovido por su irritación, Arata recorrió la zona atropelladamente. Estaba decidido en su búsqueda, incluso cuando sus manos y pies estaban entumecidos por el frío, y ya no podía sentir su nariz. Sin embargo, no importa cuánto buscó, no pudo encontrar una sola pista. Era natural, nadie había venido aquí para empezar. Antes de que se diera cuenta, el sol se había hundido,
y sin ninguna fuente de luz alrededor, la vecindad se estaba envolviendo gradualmente en la oscuridad total. Todo fue en vano. ¿O no? Arata temía regresar a la capital mucho más que la oscuridad que lo rodeaba. ¿Qué tipo de recepción me estará esperando? Se estaba menospreciando a sí mismo cuando de repente escuchó pasos detrás de él. Así que te quedaste atrás, entonces. Arata se dio la vuelta y puso sus ojos en un ligeramente fatigado Naoshi Usui. Inmediatamente sacó su arma de debajo de su abrigo y le apuntó con el cañón. Esto es tu culpa. Mi culpa. Ja ja ja. Eso es algo divertido de decir. Con solo apretar el gatillo, Arata podría quitarle la vida a Usui en ese mismo momento. Sin embargo, la compostura del hombre nunca vaciló. ¿Qué pasa con esto? Es divertido. ¿Cómo no podría ser? ¿Quién exactamente tiene tantos prejuicios hacia ti y los Usubas? A mí. Eso no es. No fue eso. No era Usui quien estaba usando cualquier razón disponible para oprimir a los Usubas, sin siquiera intentar considerar su verdadera naturaleza. Eran los otros usuarios de Gift. Los militares. Sin embargo, el hombre que estaba frente a él sin duda había ayudado a crear esa situación. Arata reunió su fuerza en su dedo del gatillo. No crees que tus palabras me influirán, ¿verdad? No, no lo hago. Todavía tengo una opinión muy alta de los usuarios de regalos de la familia Usuba, ¿sabes? No eres del tipo que cae en una estratagema tan fácil. Bueno, parece que lo entiendes después de todo. En ese caso, muérete. Arata sintió que estaba irradiando toda la ira asesina que tenía en lo más profundo de su corazón, pero incluso entonces, Usui continuó hablando. Espera, ahora. Dices eso, pero en la capital te sientes inferior y menor, ¿no es así? ¿Alguna vez te callas? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Tal vez pueda decirte cómo hacer tu vida un poco más fácil, ¿sabes? Detestas a los Usubas, ¿no es así? ¿Quién lo dirá? Solo tengo una cosa que quiero ofrecerte. Una sonrisa apareció en su rostro, teñido de rojo e iluminado por el sol poniente, y Usui lentamente extendió su mano. Arata Usuba. Te unirás a la comunión de dotados. Qué pregunta tan absurda. ¿Quién en el mundo posiblemente estaría de acuerdo con una invitación tan descuidada? Por lo tanto, la búsqueda de Arata por una respuesta duró solo un breve momento. Continuará.